Señores, clase lo que era, me les perdí, pero estoy de regreso con un nuevo tutorial y esta vez les traigo Project Brutality actualizado 2024. Les voy a enseñar cómo instalarlo en su teléfono y en su computadora completamente gratis. Hace tiempo subí Project Brutality 3.0. Gracias por las vistas, gracias por las suscripciones. Solo quería decirles eso, muchas gracias y comencemos con el tutorial. De ser una simple expansión a ser uno de los mods más completos al día de hoy. De la versión 3.0 pasamos a la versión 1.0.1 en versión alfa. La última actualización que tuvo esta versión es en junio del 2024. Esta versión es como un reinicio al contador y por otro lado agregué 9 complementos que más adelante voy a hablar de ellos. Para empezar vamos a hablar unas cuantas novedades. La dificultad está mejor balanceada, tenemos mejor inteligencia artificial, algunas armas mejoradas, agregaron el dash de Doom Eternal, agregaron la Glory Kill en primera persona, ahora tenemos más explosivos y trampas en una rueda, tenemos agarre, linterna, podemos levantar los barriles y llevarlos a otro lado, dar patadas, sacar el dedo, rueda para cambiar el modo disparo y silenciador. Nuevos efectos, nuevos enemigos, nuevas armas, nuevos artículos. Y para hablar de los complementos comenzamos con la sangre de Brutal Doom, un mod que mejora los gráficos y las partículas, un mod que mejora el agua con las salpicaduras, un pack de textura en oscuro, la música de Doom Eternal, tiempo bala, con este puedes hacer que llueva, que caiga nieve, que llueva sangre, que caiga ceniza. Y uno más sencillo como para que tus disparos tengan más chispas. Pongan mucha atención que como yo no quiero problemas, para descargar los WAD tendrán que ir a Google, entrar a esta página y descargarlos. Pero Minor, entonces no deja ningún link de descarga. Pues cállate cerote, si no me dejas hablar, ¿cómo te voy a explicar? Punto número 1, las descargas van a estar en un comentario fijado y si ya descargaron los WAD, entonces el primer video que les voy a dejar sería este gameplay que ya lo subí hace rato y ahí están todas las modificaciones con los complementos. Y el segundo link es exclusivo para los de PC, GZ Doom y ZDL3. Descargan la última versión, que estos serían los motores para correr el Project Brutality. Y en el caso de Android tendríamos que comprar en la Play Store esta aplicación Delta Touch. Incluso se puede jugar Doom 3 en ella, que por cierto ya tengo video y ese tutorial está más facilito. Tal vez así te suscribes, caballo. Además los clásicos no bajan de precio y vas a poder jugar todas las modificaciones que he subido al canal, como esta de Doom Eternal con Gamepad. Ok, si ya cumples con los requisitos en tu celular o en tu computadora, vamos a la instalación. Esta historia continuará. De inmediato. Te voy a recomendar ES File Explorer y RAR. Son las aplicaciones que yo preferiría que utilices para la gestión de archivos. Lo primero que vas a hacer es irte a la descarga y abrir cualquier archivo con RAR. Vas a seleccionar Project Brutality y todos sus complementos que descargaste. Le das a extraer, examinar y aquí atención, porque te toca seleccionar si quieres la tarjeta del dispositivo o la tarjeta externa, porque si puedes instalar tus mods donde quiera y toca hacer una carpeta con el nombre de OpenTouch. Yo me equivoqué, por eso me pasé el explorador de archivos y dentro de OpenTouch vamos a hacer dos carpetas más: la carpeta mods, donde vamos a meter todas las modificaciones, y la carpeta WADs, que vamos a ocuparla para mapas. Y al final me regreso para RAR y dentro de OpenTouch Mods voy a dejar todos los archivos. Ahora nos vamos a buscar todos los archivos WAD, igual los abrimos con RAR y los vamos a descomprimir dentro de la carpeta OpenTouch. Ya faltaría solo configurar el Delta Touch. Entramos a la aplicación, jalamos a la derecha, nos vamos a configuraciones y le damos al engranaje que está aquí. Nos bajamos, seleccionamos folder y buscamos la carpeta OpenTouch.
sea en la tarjeta de memoria o en la memoria interna donde lo hayamos puesto. Le das a usar esta carpeta y ya debería leernos todos los Doom 1, Doom 2, Plutonia, y aquí en mods tendríamos todas las modificaciones. Si nos vamos aquí, tendríamos las configuraciones. Aquí seleccionamos gráficos bajos, que no sirve, gráficos en medio, que es donde sí funciona. Me da un poquito de lag, pero tengo 3 GB de RAM, no puedo pedir mucho ahí. Y pues la verdad, aparte de que estoy grabando, puedo jugar muy bien cuando no grabo. Y en 3.2 GLS, que serían gráficos altos, y me corre a 3 FPS literal, pero acuérdense que estoy grabando. Y si tiene 4 GB o más todavía, lógicamente podrá darte el gusto de jugar en esa calidad. También puedes jugar un poquito con la resolución. Sería darle en mod y en esta pestañita en amarilla. Ahora seleccionan toditas las modificaciones. En Liquid Texture hay dos, yo selecciono solo el que tiene Splash. Terminan de seleccionar todo, le das OK y en el pequeño lápiz vas a poder ordenarlo como lo dejo en la pantalla. Aquí ya vas a poder iniciar Project Brutality, pero antes de pasar a los controles voy a explicar cómo funciona el mismo proceso pero en Windows. Aquí ya descomprimí Project Brutality con su complemento y aquí están todos los watts. Entonces toca descomprimir, le da extraer todo a ZDL y también a GZDUM. Ahora movemos la carpeta de ZDL y la carpeta de mods dentro de GZDUM. Copiamos también los archivos watts dentro de la carpeta GZDUM. Aquí estamos listos con los archivos, toca abrir ZDL. Por acá arriba le damos a configuraciones y nos toca vincular GZDUM con ZDL. Acá a la izquierda le damos añadir y toca poner un nombre y buscar GZDUM. Termino de vincular y toca vincular también los watts. Entonces le dan añadir, busca DUM 1, le ponen su nombre, le dan OK y así con cada uno. Obviamente así como se ve en el video. Entonces pueden regresar al menú y en añadir ya pueden agregar sus modificaciones. Yo les recomiendo que dejen el orden a como lo dejo en pantalla. En este punto ya puedes escoger el Doom que tú quieras y correr el mod. Aquí ya estamos parejos en ambas plataformas, dado que en Windows ya tenemos el teclado físico. En Android habría que asignar algunas teclas, así que en esta parte del tutorial nos vamos para el engranaje que está en la parte superior y nos buscamos Idem Show Button. Aquí agregamos saltar, agacharse, esta opción es la mira. Esta última opción le damos atrás y ya podríamos mover y acomodar cada uno de los botones. Aquí ya cuando termines seleccionamos este botón, ya teniendo estos botones visible, le damos al engranaje de nuevo en configuraciones y que quede activado del custom del 1 al 10 y desactivamos este último. En esta parte vamos a poder mover todos los controles y asegúrense principalmente de que la rueda de armas no coincida con ningún otro botón y muevan a su gusto y en todos los controles, aunque aún no tienen ningún comando asignado. Ojo que vamos a hacer unos cambios y en las dos plataformas funciona igual, así que ya sea en tu teléfono o en tu computadora te vas a opciones, menú de opciones completo y hasta aquí abajo tienes las configuraciones de tus complementos. Por ejemplo, Liquid Texture Pack puedes cambiar si quieres salpicaduras o no, entre otras opciones. En el tiempo bala también hay varias configuraciones, pero nunca he traveseado. Y el que más me gusta es Rain Remix, en el cual puedes cambiar la lluvia, el color de la lluvia, puedes poner rayos, puedes poner nieve, puedes poner que caiga ceniza y que llueva sangre, etcétera, etcétera. También pueden ir a opciones, misceláneo option y cambiar el lenguaje. ¿Eso te gustó, amiguito? Pongan atención que esto sería lo último que falta. Vamos a ir a opciones, personalizar controles y nos vamos a bajar hasta donde dice Project Brutality. También te dejo aquí las configuraciones en español por si acaso no entendías ni verga. Si estás en Windows solo vas a designar cada tecla y lo vas a dejar así como está.
Por último te vas a ir a acción y a usar abrir y le asignas tabular. En el caso de Android, las opciones de Project Brutality se asignan a los botones que agregamos. Uno por uno tendríamos que hacerlo de la misma manera. Hemos llegado al final, espero les guste y que les sirva con todo este video. Casi llegamos a los 600 suscriptores. Muchas gracias. Ya de último me gustaría que me dijera de qué juego te gustaría el próximo video. Así escojo un mod en específico o varias modificaciones en específico para hacer un video. También en los comentarios y aquí en la última pantalla te dejo un par de videos o modificaciones que te pueden gustar. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.